Hoy, en Tercer Milenio, conoceremos a profundidad uno de los temas más complejos dentro de la investigación de la presencia de los visitantes en nuestro planeta, los ovnis y las bases nucleares. Una historia sorprendente en donde usted escuchará de viva voz los testimonios de los militares en retiro, así como de investigadores que, en entrevistas exclusivas para el periodista Jaime Maussan, relatarán cómo vivieron experiencias extraordinarias en bases militares, en casos donde seres de otros mundos incluso tuvieron control total de misiles provistos de cabezas nucleares. El más reciente caso, registrado el 2 de octubre del 2021 en la zona del Mar Meridional de China, puso de relieve una vez más la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas de las naciones más poderosas ante la presumible presencia de seres de otros mundos. La Marina de los Estados Unidos reportó en la fecha mencionada que el submarino USS Connecticut tuvo un impacto con un objeto de origen desconocido en las profundidades del mar, con un saldo de 11 heridos. Hasta este momento no se ha dado una respuesta satisfactoria y sobre el extraño intruso que impactó a uno de los submarinos más sofisticados del mundo no se tiene el menor rastro. Especialistas han mencionado que no se puede explicar cómo es que los sistemas de rastreo, detección, cámaras y sonares del USS Connecticut no pudieran detectar al objeto que los golpeó, ya que se estima que era de tamaño considerable. Este no se trata de un hecho aislado, ya que está plenamente documentado que en los lugares en donde se despliega tecnología nuclear, con frecuencia se observa a extraños objetos realizando misteriosas maniobras. El submarino USS Connecticut, es importante recalcar, se desplaza gracias a un poderoso reactor nuclear. Tan solo unos días más tarde, el 19 de octubre del 2021, se llevaría a cabo en el Club Nacional de Prensa de Washington, D.C., una conferencia encabezada por el capitán retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Robert Salas, quien encabezó a un grupo de militares en retiro que, al igual que él, vivieron experiencias en bases nucleares en donde se aproximaron ovnis que paralizaron misiles nucleares. En septiembre de 1966, yo era un oficial de control de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y subcomandante de un equipo de lanzamiento estacionada en la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte. Estuve involucrado en un incidente con un ovni en aquel tiempo, en donde un objeto volador manipuló y derribó un total de 10 misiles balísticos intercontinentales. Mi comandante entró por la puerta principal del edificio, vigilada apenas por unos guardias. Me encontré con el administrador del lugar, que era un sargento técnico, y me preguntó si había escuchado algo en el transcurso de la noche. Le respondí diciendo que sabía que los residentes de Mulholland informaron haber visto luces extrañas durante la noche. Describió un objeto grande justo afuera de la valla perimetral, con luces intermitentes, brillantes, pero sin sonido, que volaba cerca del suelo. El personal vio al objeto a través de las ventanas de seguridad y prefirió permanecer en el edificio. Fue un corto periodo de tiempo antes de que el objeto abruptamente tomara vuelo y desapareciera en un segundo. En esta conferencia histórica participó de manera virtual el profesor Robert Jacobs de la Universidad de Bradley, quien narró una experiencia extraordinaria mientras se desempeñaba como oficial a cargo de instrumentación óptica en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California, Estados Unidos, en el año de 1964. El señor Jacobs estaba a cargo de filmar las pruebas de misiles en balísticos que se realizaban desde la base para su posterior análisis. En una ocasión fue llamado por su superior, el mayor Massman, quien había preparado un proyector para exponerle una misteriosa situación que había sido captada en una de las filmaciones. El mayor me pidió que me sentara. Lo hice y me dijo, ahora vea esto. Encendió el proyector y sucedió algo sorprendente. Pudimos ver el fondo de ese cohete compuesto de 3 lados que llenaba la pantalla cuando ya se encontraba a 160 millas de distancia. Era increíble, la claridad era hermosa. Luego esa cosa despegó, pudimos ver las 3 etapas de su vuelo, fase 1, fase 2, fase 3, y luego vimos increíblemente, a mucha distancia, después cómo esa cosa se dirigía hacia el cohete. Volaban como a unas 8,000 millas por hora.
De repente, apareció un objeto que venía del mismo lado al que íbamos, también a 8,000 millas por hora. Este objeto se acercó volando. Estoy intentando mostrar más gráficamente cómo fue. Se acercó a nuestro cohete, voló alrededor del cohete, le lanzó un rayo de luz sobre la cabeza del cohete, se va hacia la parte superior. Imaginen todo esto a 8,000 millas por hora. Le disparó, fue hacia abajo del cohete, le volvió a disparar, rodeó al cohete, le volvió a disparar y luego salió del rango exactamente igual que como llegó. Se encendieron las luces, el mayor Massman me miró y me dijo, ¿estaban jugando allá arriba? Le dije, no, señor, y me respondió, ¿qué fue eso? A lo que yo le dije, parece que tenemos un ovni. El mayor Massman me dijo, jamás vuelvas a decir eso. En lo que a nosotros concierne, esto no sucedió, ¿entiendes? Y le dije, sí, señor. Me escoltó hasta la puerta de su oficina y me dijo, no necesito recordarte de la seriedad del asunto, ¿verdad? Y dije, no, señor. Y me dijo, muy bien, se puede retirar. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de ovnis y bases nucleares. Fue a partir de que el ser humano comenzó a experimentar con energía nuclear cuando los visitantes incrementaron su presencia en los lugares donde se desarrollaban armas nucleares. Y fue precisamente entre los años de 1945 y 1948 cuando se registró la caída de 4 objetos de presunto origen extraterrestre en las cercanías del laboratorio atómico de Los Álamos en Nuevo México, el lugar donde se desarrolló la bomba atómica. En una profunda investigación de campo en los lugares de los hechos, el periodista Jaime Maussan confirmó que dichos incidentes tendrían lugar en las localidades de Roswell, San Antonio y Aztec. La investigación realizada por el titular de Tercer Milenio confirmó que de estos incidentes se recuperaron naves, los cuerpos de los seres y extraños metales, y asimismo reveló que los objetos cayeron a tierra a consecuencia de la alteración en sus sistemas de navegación por la interferencia de las antenas desplegadas en las zonas donde se registró la caída de las naves. Jaime Maussan también encontró a testigos de los eventos, quienes le confirmaron esta increíble realidad, pero sobre todo, pudo confirmar que estos incidentes han sido negados y ocultados por el gobierno de los Estados Unidos, que ha guardado en el más celoso de los secretos que visitantes de otros mundos desde hace más de 70 años han estado muy interesados por el desarrollo nuclear de los seres humanos. A lo largo de los años, el periodista Jaime Maussan también ha tenido la oportunidad de entrevistarse directamente con muchos de los militares en retiro que vivieron experiencias extraordinarias durante su desempeño en el ejército y en donde relataron haber sido testigos de primera mano de cómo estos objetos se aproximan a las bases militares donde se resguardan misiles nucleares, llegando incluso a tomar control de los mismos. El teniente coronel Charles Holt, en entrevista para el periodista Jaime Maussan, narró los detalles de uno de los casos mejor documentados de la historia. Ocurrió en la base militar de Bentwaters, en la localidad de Suffolk, en Inglaterra, en el mes de diciembre de 1980, ocasión en la que el coronel se enteró de una serie de extraños acontecimientos de los cuales en un principio se mostró escéptico, sin imaginarse que él mismo viviría un encuentro extraordinario que lo llevaría al convencimiento de que los visitantes estaban muy interesados por esta base que resguardaba arsenal nuclear. Cuando entré a la oficina de la policía, el sargento en turno empezó a reírse y dijo, coronel, no vas a creer esto, pero anoche 3 de nuestros oficiales estuvieron persiguiendo ovnis. Por supuesto que yo no creía nada de esto, para serle honesto. 2 noches después, tuvimos nuestra fiesta anual de Navidad, que se juntaba con la de Año Nuevo, y se daba para todos los oficiales mayores del grupo de apoyo. Reconocí a algunos, los felicité. Terminamos ahí cuando el teniente en turno de la policía se me acercó y me dijo, «Está de vuelta». Me lo dijo a mí y al comandante de la base, y le pregunté, ¿qué está de vuelta? Y me respondió, el ovni está de vuelta. El comandante de la base y yo nos miramos y nos quedamos,
Me llevaron a un lugar y me mostraron 3 hendiduras en el suelo y dijeron que 2 noches antes de que las 3 personas que habían ido a investigar, lo que haya sido, encontraron este objeto aquí. Mientras estaba ahí tratando de asimilar todo eso, alguien me dijo, miren ahí. De la mejor manera en que puedo describirlo es como si fuera un ojo. Era ovalado, con un centro negro muy oscuro y se veía como si derramara metal derretido de su interior. Se movió, se internó en el bosque desde el campo de un granjero, se movió a través de los árboles esquivándolos, subiendo y bajando ocasionalmente. En un punto se acercó a nosotros para volver a alejarse e internarse de vuelta al campo. Todos nos fuimos al borde del bosque. Lo vimos y nos asombramos de su brillo tan grande que daba a la casa del granjero del otro lado del campo. Tenía muchas ventanas de ese lado. Del reflejo parecía que la casa se incendiaba. Súbitamente el objeto explotó silenciosamente y lanzó varios objetos y desapareció. El periodista norteamericano George Knapp, conocido ampliamente a nivel mundial por haber sido quien reveló los detalles de la experiencia con naves de origen extraterrestre en el Área 51 de Robert Lazar, también concedió una entrevista a su colega, el periodista Jaime Maussan, donde narró cómo en una profunda investigación que realizó en Rusia, encontró que en esta nación los reportes de misteriosos objetos en bases donde se resguardaban misiles nucleares eran tomados muy en serio por las más altas autoridades militares rusas. Y quizás el incidente más dramático de todos ocurrió en una base de misiles balísticos intercontinentales en Ucrania. La fecha es el 4 de octubre de 1982. El coronel Sokolov recibió una llamada al día siguiente y le dijeron que tenía que ir a investigar lo que sucedía. Pudimos obtener todos los reportes originales de los testigos y la imagen que pintaron era muy dramática. Se trata de oficiales de alto rango. La afirmación más dramática entre los testigos venía de un oficial controlador de nombre Davidovich. Él es quien controla el panel de lanzamiento y dijo, esta cosa permanece arriba sobre la base. Se queda quieta mientras varias personas lo observan y algo presionaba el código del control de lanzamiento de manera precisa. Esto no es un accidente, sabía los códigos, teclean los códigos. Hace algunos espacios, luego más códigos, y luego se activaban los misiles. Estaban listos para ser lanzados. Los rusos se espantaron. Creyeron que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de estallar porque no lo pueden detener. Después, ¡puf!, el ovni desaparece, la máquina vuelve a la normalidad, el conteo termina. Entonces, el coronel Sokolov deja entrar a un equipo, desarman el panel y no encontraron ninguna falla. Jamás había pasado antes, por lo que su conclusión fue que los ovnis fueron los responsables de lo sucedido. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de ovnis y bases nucleares. La presencia de ovnis en bases nucleares no es un hecho que se remite a historias aisladas y que ocurrieron hace muchos años. De hecho, es un fenómeno que continúa de manera considerable y que con el incidente del submarino nuclear USS Connecticut ha puesto de relieve que la presencia de los no identificados en puntos donde se encuentren dispositivos nucleares no es producto de la casualidad. La prestigiada revista Forbes, en su edición norteamericana del mes de septiembre del año 2020, presentó un extenso artículo en portada que describe la manera en la que, mediante el Acta de Libertad de Información, tuvieron acceso a documentos que hablaban de una serie de avistamientos ocurridos entre los años 2014 y 2019, que están intrínsecamente relacionados con la presencia de misteriosos objetos que sobrevolaron peligrosa y desafiantemente en al menos 57 ocasiones en 24 plantas nucleares de los Estados Unidos. En estos incidentes se mencionan los hechos del mes de septiembre del 2019, cuando una flotilla de objetos de grandes dimensiones sobrevolaron el reactor nuclear de la Unidad 3 en Palo Verde, en Arizona, durante unos 80 minutos, un periodo de tiempo que sugirió que estaban llevando a cabo un estudio exhaustivo del sitio. La presencia de estos intrusos de origen desconocido puso en verdaderos aprietos a las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos,
y escaló a un nivel mayor en esos últimos meses del año 2019, cuando los ovnis, además de incursionar en bases nucleares, comenzaron a manifestarse en áreas rurales, donde cientos de testigos, temerosos, reportaron la presencia de extraños fenómenos sobre sus terrenos. La Administración Federal de Aviación, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad, rebasados por la situación, se vieron orillados a manifestar la débil versión de supuestos drones, versión que muy pocos creyeron y que estaba lejos de aclarar la situación. De hecho, en ese mismo año, el portal especializado Warzone reveló una serie de correos electrónicos provenientes de la Administración Federal de Aviación que reveló y puso al descubierto que en aquel mes de diciembre del 2019, las autoridades aeronáuticas estaban rebasadas, absortas y confundidas por la presencia de estos extraños fenómenos en áreas civiles y bases nucleares. Forbes señala en su artículo que estos avistamientos continúan presentándose a pesar de las nuevas medidas de seguridad implementadas en estos sitios sensibles. Más tarde, el 26 de junio, las cámaras de seguridad de la central de Fukushima registraron un evento extraordinario, ya que lograron captar la presencia de un conjunto de luces que, de manera misteriosa, se mantenían estáticas sobre las torres. Uno de estos visitantes en particular emitía energía a través de una serie de pulsos. Al realizar un acercamiento, podemos apreciar que no se trata de algún tipo de objeto volador conocido. La actual presencia de objetos que realizan maniobras inteligentes en centrales nucleares de los Estados Unidos, Rusia y China, las naciones con el mayor arsenal nuclear, así como el incidente del submarino USS Connecticut, nos indican que los visitantes están tratando de decirnos algo. Todo hace suponer que la actividad reportada desde hace décadas obedece a una señal de advertencia ante los inminentes peligros que representa el uso de energía nuclear. Los visitantes parecería que incluso están dispuestos a actuar paralizando misiles nucleares, y esto ha quedado fundamentado gracias al valor de los militares en retiro que con su testimonio avalan esta extraordinaria realidad. Esta investigación continuará.